Hablando de una persona, de un funcionario, como bien lo han demostrado el doctor Gustavo Petro y el colega Iván Cepeda, de un funcionario que en su calidad de fiscal general de la Nación no solo puso en jaque el acuerdo de paz, que es un acuerdo de Estado, lo que hace que sus actuaciones sean un ataque a los fundamentos del Estado de Derecho y que sean un ataque a un compromiso del Estado colombiano con la comunidad internacional y con las Naciones Unidas, sino que estamos hablando de un funcionario que ha puesto en serio peligro la seguridad y la soberanía nacional. Y eso, por supuesto, como lo ha dicho el colega Iván Cepeda, constituye una traición a la patria, que es un delito especialmente tipificado en el Código Penal colombiano y que es un delito especialmente grave en cualquier Estado democrático de derecho en el mundo. Luego, entonces, los delitos de los que estábamos conociendo con relación a las actuaciones del fiscal son mucho menores a los que realmente significan por lo que aquí se ha revelado en este debate. Vamos, en primer lugar, a repetir o a insistir en unos asuntos de contexto que me parecen importantes. Lo que revela, digamos, de bulto el informe del periodista Edinson Bolaños del Espectador, y ese es un elemento que me parece, en primer lugar, digamos, el primero de los hechos graves de toda esta trama, es que el señor fiscal general solo entregara 12, óigase bien, 12 de los cerca de 24,000 audios que fueron recaudados o que fueron grabados en interceptaciones telefónicas a Marlon Marín desde el 25 de enero del 2017. Solo 12 audios fueron entregados y ya hemos visto que además fue entregado un video groseramente editado para hacer un entrampamiento al acuerdo de paz. La Fiscalía General, además, en alianza con la Agencia de Antinarcóticos norteamericana, la DEA, generó una provocación al delito y un entrampamiento al acuerdo de paz, como aquí se ha demostrado. La Fiscalía General en cabeza de Néstor Humberto Martínez permitió, y esto es un asunto también de extrema gravedad, el fortalecimiento de las disidencias de las FARC, hay que decirlo de esa manera, y de los sectores que han atacado el proceso de paz. El fiscal general Néstor Humberto Martínez, al impedir el acceso a la información por parte de la DEA, por parte de la JEP, avaló la participación de la Fiscalía en la entrega de sustancias ilícitas, como aquí se ha demostrado. La posible alianza entre la Fiscalía y la DEA para generar una provocación al delito y un entrampamiento al acuerdo de paz que desconoce el marco jurídico colombiano, porque el entrampamiento también está tipificado como un delito en el Código Penal, y los protocolos de actuación de cooperación judicial entre Colombia y otros países u otras autoridades judiciales o de investigación. La Fiscalía además obstaculizó el actuar de la JEP, transgrediendo el principio de cooperación entre instituciones públicas, es decir, que desvertebró un pilar del Estado de Derecho, que es la cooperación entre las instituciones públicas, impidiendo el acceso de esta jurisdicción, es decir, de la JEP, a la totalidad del expediente del caso. Y adicionalmente, como aquí lo he dicho y lo hemos dicho, la Fiscalía permitió que se afectara la soberanía y la seguridad nacional, avalando que en el entrampamiento se hiciera uso de los nombres de negociadores de paz, como la ex senadora Piedad Córdoba, y nada más y nada menos que del ex vicepresidente o del vicepresidente de la República de ese momento y ex general, ex director de la policía, el doctor o ex general Óscar Naranjo. Imagínense ustedes
el alcance de esta trama de espionaje ilegal que se diseñó y se puso en marcha desde la cabeza del ente acusador del Estado colombiano contra la vicepresidencia de la República, que es afectar la seguridad de la segunda cabeza más importante del Estado colombiano. Veamos en segundo lugar la línea de tiempo del caso Jesús Santrich, que es el que ocupa o alrededor del cual se diseña esta trama ilegal que estamos poniendo de presente en este debate. 9 de abril de 1918 fue arrestado y acusado de conspiración para traficar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos el señor Jesús Santrich. La JEP debía determinar entonces si la conducta que se le atribuía a Santrich fue cometida antes o después del 1 de diciembre del 2016. Mayo 7 del 2018, el gobierno de Estados Unidos formaliza la solicitud de extradición de Santrich. Septiembre 28 del 2018, la Fiscalía manifiesta, óigase bien, la Fiscalía manifiesta que no tiene pruebas de audio ni video que involucren a Santrich en narcotráfico. Podríamos traer los audios y los soportes de estas afirmaciones, pero aquí mis colegas me han ahorrado y me eximen de tener que hacerlo. Esas pruebas, según la Fiscalía, estaban en Estados Unidos. Octubre 1 del 2018, la Fiscalía emite comunicado donde afirma que había enviado 12 audios a la JEP para que evalúe si Santrich es responsable o no de sus acusaciones. 15 de mayo del 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz mantiene la no extradición y ordena la libertad inmediata, porque no se encontraron pruebas suficientes para determinar la fecha de los hechos. 17 de mayo del 2019, el excomandante de las FARC, el señor Jesús Santrich, quedó en libertad. 13 de septiembre del 2019, la sección de apelación expulsó a Santrich de la JEP al comprobarse su rearme manifiesto y su traición al proceso de paz. Pero fíjense ustedes todo lo que andaba, lo que estuvo detrás o como antecedentes de este hecho y de esta decisión de la JEP. Y vale reiterar que esa decisión se mantiene inalterada por parte de la Jurisdicción Especial de Paz. Y 8 de noviembre del 2020, El Espectador, hay que agradecerle al Espectador por haber revelado los audios que demostrarían que la DEA y la Fiscalía están involucradas en hechos de un presunto entrampamiento. En tercer lugar, es evidente, es absolutamente evidente, colombianos y colombianas, estimados colegas, que hubo en estas actuaciones una premeditación de ataques a la credibilidad y a la operatividad de la Jurisdicción Especial de Paz. Aquí hay una perfidia permanente que se reitera con la propuesta del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez en su referéndum, en donde incluye como uno de los puntos destruir la Jurisdicción Especial de Paz, y que se reitera también en los discursos del jefe de Estado, del presidente de la República, en sus ataques permanentes y reiterados a la Jurisdicción Especial de Paz. Y no resulta curioso, es absolutamente evidente que hay una misma narrativa y un mismo propósito entre el presidente de la República, el jefe del partido de gobierno y el señor fiscal general de la Nación en destruir la Jurisdicción Especial de Paz, que hace parte del corazón de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC. Ya hemos dicho que las actuaciones de la Fiscalía son contrarias a los criterios de colaboración entre las entidades públicas, que el ente investigador no entregó la totalidad de las pruebas en el caso del expediente, en el expediente del caso de Jesús Santrich, y que esta decisión afectó el desarrollo de las actividades de la JEP y avaló la intromisión en el territorio nacional
de agencias extranjeras, en este caso de la DEA, sin la previa autorización de las autoridades nacionales competentes. La JEP, en fallo del caso Santrich, radicado SRTAE 030 del 2019, detalla la entrega incompleta o insuficiente de las pruebas de la siguiente manera. El 9 de abril del 2018, fecha de la captura de Jesús Santrich, el hoy exfiscal señaló públicamente que contaba con copiosa, comillas, con copiosa prueba que da cuenta de delitos de narcotráfico, de pruebas electrónicas documentales, de videos que dan cuenta de la intervención de todos estos sujetos. El 28 de septiembre del 2018, el fiscal Néstor Humberto Martínez manifestó públicamente que no tenía audios ni videos del caso Santrich, expresando que esta información se encontraba en poder del ente investigador de los Estados Unidos. Y la JEP, mediante el comunicado 159 del 2020, menciona, comillas, en desarrollo del trámite de la solicitud de garantía de no extradición para Seuxis Pausias Hernández, la sección de revisión hizo repetidas peticiones a la Fiscalía con el fin de obtener suficientes elementos de prueba para tomar una decisión. Resaltando, cierra comillas, resaltando la JEP que estos requerimientos nunca fueron respondidos de manera satisfactoria. Y al mismo tiempo, el señor fiscal había dicho que de manera informal había entregado una memoria sin número serial o identificación, ni tampoco contaba con informe de analista, perdón, esto lo dice la JEP, ni tampoco contaba con informe de analista de línea, cadena de custodia, entre otros. Cuarto lugar, o cuarto asunto que me parece importante, entrampamiento evidente y provocación del delito en la actuación de la Fiscalía General de la Nación. Aquí ha quedado demostrado que efectivamente se cometieron graves delitos con el propósito de entrampar el acuerdo y de comprometer la conducta de negociadores de paz del lado del Estado colombiano, incluyendo al propio vicepresidente de la República, al doctor Humberto de la Calle Lombana, a la ex senadora Piedad Córdoba, a senadores de la República, como es el caso del senador Iván Cepeda, pero además, por supuesto, querían comprometer desde antes de la firma del acuerdo del Teatro Colón, porque la línea de tiempo así lo demuestra, un entramado que comprometiera a los negociadores de las FARC y al símbolo más importante, al jefe del equipo negociador de las FARC, que era el señor Iván Márquez, que resulta ser el objetivo final sobre el cual quería actuar el señor fiscal Néstor Humberto Martínez. Luego supimos, en el debate que hicimos en el Congreso de la República, en la Comisión Segunda, con el senador Iván Cepeda, que otro de los objetivos en este entrampamiento era la presidenta, la entonces presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, la doctora Patricia Linares. Y luego también supimos que había la intención de entrampar a otros funcionarios de la Jurisdicción Especial de Paz. Es decir, que había una perfidia en entrampar negociadores del lado del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, del que fue superministro el señor Néstor Humberto Martínez, como dice el doctor Iván Cepeda, si así trata a sus amigos o a sus aliados, ¿cómo tratará a sus enemigos? También quería entrampar a los negociadores de la FARC, por supuesto, y convertirlos, o mejor, demostrar su participación en el narcotráfico y al mismo tiempo quería afectar de manera seria la Jurisdicción Especial de Paz. Hay un elemento que me parece que es bueno recordar, que todo esto ocurrió mientras el fiscal general de la Nación le vendía al mismo tiempo, en una suerte de combinación de todas las formas de lucha, los argumentos al presidente de la República
para que objetara la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. Es decir, que era un ataque con todos los juguetes, como se dice coloquialmente, contra el acuerdo, sin importar que con ello se pusiera en entredicho los fundamentos del Estado de Derecho, la seguridad y la soberanía nacional. La Jurisdicción Especial de Paz, en el fallo que ya he mencionado, el SRTAE 030 del 2019, expresó que la actuación de la Fiscalía y de la DEA es irregular y dice, comillas, la Jurisdicción Especial de Paz, por medio de agentes encubiertos no podrá el Estado inducir a las personas a cometer conductas ilícitas para las cuales ellas mismas no estaban predispuestas. Cierra comillas este fallo, o digamos esta parte del fallo de la Jurisdicción Especial de Paz, y claramente esta actuación desborda los alcances y las facultades legales de la Fiscalía y generan además un serio cuestionamiento sobre el papel del ente investigador en este caso. La propia Corte Constitucional ha señalado los límites que deben tenerse en cuenta por parte de los agentes encubiertos para que un agente encubierto, dice la Corte, pueda actuar como coparticipador de una conducta punible, pero advierte que ello no puede significar que actúe como determinador de dicha conducta. En otras palabras, un agente encubierto no puede inducir al delito, como aquí ha quedado demostrado. Traigo a colación la sentencia C-176 de 1994 de la Corte Constitucional, que precisa los alcances de la actuación de los agentes encubiertos. Comillas, por medio de la utilización de agentes encubiertos, no podrá el Estado inducir a las personas a cometer conductas ilícitas para las cuales ellas mismas no estaban predispuestas, puesto que es obvio que este mecanismo se justifica como mecanismo para comprobar la comisión de ilícitos y no como un medio para estimular la realización de los mismos. La sentencia, otra, C-156 del 2016, precisa, comillas, el actuar del agente encubierto tiene límites materiales. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que estos agentes no pueden provocar el delito y objetivamente no pueden transgredir límites constitucionales ciertos, como por ejemplo el derecho a la vida, las prohibiciones de esclavitud, tortura y desaparición forzada. Y el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 243, me parece que esto es importante, porque esto también tipifica un delito en la actuación de la Fiscalía y del entonces fiscal, avala la participación de agentes encubiertos, pero establece unos límites muy claros y dice, comillas, el Código de Procedimiento Penal en su artículo 243, repito, está prohibido al agente encubierto sembrar la idea de la comisión del delito en el indiciado o imputado. Es decir, que la actuación de los agentes encubiertos tiene límites en el Código Penal colombiano, en nuestra normatividad, que los agentes de la DEA en Colombia generaron actos de provocación y conllevaron a la consumición de delitos. Es más, cometieron delitos en territorio colombiano estos agentes de la DEA, que los agentes encubiertos mencionaron durante el desarrollo de sus actuaciones a negociadores de paz y a altos funcionarios del Estado colombiano, que los agentes extranjeros, repito, se apartaron de su función legal y actuaron como agentes provocadores, y como lo dice también la Jurisdicción Especial de Paz en el fallo que he mencionado, comillas, cualquier acto procesal o de investigación ejecutado por autoridades extranjeras en territorio nacional debe efectuarse conforme a los principios fundamentales
que gobiernan el ordenamiento jurídico interno. En otras palabras, estos agentes encubiertos y esta actuación de la DEA ocurrió rompiendo todos los protocolos de cooperación judicial entre organismos colombianos y entre el Estado colombiano y organismos internacionales. La pregunta que uno se hace después de escuchar al doctor Néstor Humberto Martínez en una entrevista del 16 de mayo del 2019 concedida a RCN, en la que dice el doctor Néstor Humberto, comillas, las operaciones que realizan las autoridades judiciales en el mundo del entrampamiento corresponden a realidades que en este caso específico no tenía conocimiento la Fiscalía General de la Nación. No tuvimos participación alguna en este operativo. Bueno, ya uno no sabe, doctor Petro, cuál Néstor Humberto nos está hablando, si el del 2019 o si el del 2017 o si el del 2020, porque parece que el doctor Néstor Humberto tiene varias personalidades, ¿no? Y tiene argumentos de acuerdo a las circunstancias y a los contextos. Porque la pregunta que uno se hace es, entonces la Fiscalía General de la Nación permitió la actuación ilegal de agentes de la DEA en Colombia, o lo hicieron cooperadamente y ahora pretenden negarlos. Y termino con este punto que me parece que es importante y es el que yo quiero poner con insistencia en esta discusión: la afectación a la soberanía y a la seguridad nacional, porque eso me parece que le da una connotación especialmente grave a lo que estamos discutiendo. Podríamos hacer una disquisición teórica, doctor Roy, sobre el concepto de soberanía y sobre el concepto de seguridad nacional para, digamos, apoyar esta afirmación en algunos elementos o referencias teóricas. Norberto Bobbio, por ejemplo, dice que la seguridad, o define la seguridad como el fin del Estado, entendida como la certeza de la libertad en el ámbito de la ley. O el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos dice, o define la seguridad nacional como la condición que resulta del establecimiento y la manutención de medidas de protección que aseguren un estado de inviolabilidad contra actos o influencias antagónicas. O la Escuela Superior de Guerra del Brasil, que dice que la seguridad nacional lo define como el grado relativo de garantía que a través de acciones políticas, económicas, psicosociales y militares, un Estado puede proporcionar en una época determinada a la nación sobre la cual tiene jurisdicción. O la ONU, que ha dicho que la seguridad es la condición en que los Estados pueden libremente continuar con su desarrollo y progreso al no existir peligro de un ataque militar, presión política o coerción económica. Lo que ha quedado en evidencia, no solo en este debate, sino en lo que ha revelado el diario El Espectador, es que los métodos y los códigos utilizados por la DEA para el diseño y desarrollo de una estrategia que concluyó con la captura de Jesús Santrich es claramente una violación a la soberanía nacional y es un ataque a la seguridad nacional del Estado, permitida, patrocinada o en complicidad con el fiscal general de la Nación de la época, el jefe del ente investigador del Estado colombiano. El operativo incluso era más ambicioso, lo ha dicho el doctor Gustavo Petro en este debate, porque se pretendía llevar a Iván Márquez a una bodega o a una supuesta bodega en donde fabricarían las 10 toneladas de cocaína para capturarlo. Bueno, no lo pudieron hacer porque el señor Marlon Marín terminó siendo tan hábil que incluso engañaba hasta los agentes de la DEA, según parece evidente en lo que hemos conocido. Pero lo que sí es absolutamente incuestionable es que aquí hubo actuaciones ilegales tanto de la Fiscalía como de los agentes de la DEA. Dice la propia Jurisdicción Especial de Paz en el fallo, en el auto que aquí he mencionado del 15 de mayo del 2019, comillas, resulta entonces desconcertante que la Fiscalía General de la Nación defendiera esa actuación en nuestro territorio y avalara tales intromisiones, siendo claro que en Colombia no pueden actuar
por la falta de competencia autoridades extranjeras o particulares bajo la dirección de aquellas sin previa autorización de los funcionarios nacionales. Y vuelve la pregunta, ¿fueron autorizados los agentes de la DEA por el señor fiscal general de la Nación? Y si fueron autorizados, ¿por qué en la entrevista a RCN Radio del día 16 de mayo del 2019 manifiesta que no conocía de estas operaciones de entrampamiento que venían adelantando los funcionarios de la DEA? Todo este manojo y todo este entramado de contradicciones lo que está revelando es que aquí por lo menos hay fraude procesal y por lo menos hay, digamos, mentiras reiteradas, falacias acomodadas que hacen parte, digamos, de un acervo probatorio de la Comisión de Delitos Graves contra la Seguridad Nacional. Repito, aquí se puso en riesgo no solo un acuerdo de paz, que es un compromiso del Estado colombiano. Aquí se ha puesto en riesgo la seguridad nacional. Aquí se puso en riesgo y se quiso involucrar al vicepresidente de la República en ejercicio. Aquí se quiso desmantelar y atacar pérfidamente a un alto tribunal de la justicia colombiana, la más importante contribución del acuerdo de paz en materia de justicia transicional para el mundo, la primera jurisdicción especial de paz que existe luego de entrada en vigencia la Corte Penal Internacional y de aprobado o de, digamos, acordado el Estatuto de Roma en el mundo, como bien lo ha reconocido las Naciones Unidas. Y quiero terminar con esto. Aquí se pueden estar tipificando lo que en el Código Penal se denominan delitos de traición a la patria. ¿Qué dice el artículo 455 del Código Penal? Y yo quiero mencionar este asunto porque hace parte de la ampliación de la denuncia que haremos con el doctor Iván Cepeda ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Artículo 455. Menoscabo de la integridad nacional. El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de 20 a 30 años, dice el Código Penal en su artículo 455 y en su artículo 457. Dice el Código Penal, otro delito, traición diplomática. El que encargado por el gobierno colombiano de gestionar algún asunto de Estado con gobierno extranjero o con persona o con grupo de otro país o con organismo internacional actúe en perjuicio de los intereses de la República, incurrirá en prisión de 5 a 15 años. Si se produjera el perjuicio, la pena se aumentará hasta en una tercera parte, etc. Es decir que, por lo que hemos visto, aquí hay una violación del Código Penal en delitos especialmente graves para funcionarios de alta responsabilidad en el Estado colombiano. Hablo de traición a la patria y hablo de traición diplomática, que son dos delitos tipificados en el Código Penal en sus artículos 455 y 457. Yo creo, señores, estimados colegas, señor presidente, que lo que hemos conocido es especialmente grave. Esta discusión que estamos dando y la manera como debe actuar el Estado colombiano en esta materia debe estar dirigida a evitar que se atente contra la integridad de la nación y contra la integridad del Estado colombiano, contra la soberanía y contra la seguridad nacional por parte de algún funcionario, como ha ocurrido en este caso. Muchas gracias, señor presidente. Terminó, senador Antonio Sanguino. Señor presidente, el tiempo. Muchas gracias por su generosidad.
Muy bien, continúa con el uso de la palabra el senador Roy Leonardo Barreras. Muchas gracias, Y señor. después del senador